A veces, la vida nos da giros inesperados que lo cambian todo de arriba a abajo. Vives en tu mundo habitual, piensas que tienes todo bajo control, hasta que un encuentro fortuito te hace cuestionar. ¿Será que todo es realmente como parece a simple vista? Mi historia es sobre la pasión, los secretos y las consecuencias que pueden derrumbar incluso los muros más fuertes. Un día, cometí un error que me costó demasiado. Esto no es solo una historia de infidelidad, es un relato sobre cómo una chispa accidental puede encender un fuego que lo consume todo. Pero antes de que me juzguen, déjenme contarles cómo comenzó todo. Cuando observas la vida de alguien desde afuera, es fácil equivocarse en las conclusiones. Desde fuera, todo parecía perfecto. Un esposo exitoso, una casa lujosa, una vida impecable. Pero, ¿qué sucede detrás de las puertas cerradas? Cuando tu mundo se construye no en base a sentimientos, sino a obligaciones, es difícil no notar las grietas que poco a poco se hacen más profundas. Mi nombre es Marisa. A mis 38 años, hace tiempo que me acostumbré a una vida que muchos consideran un sueño. Me casé con Ricardo cuando tenía solo 23. En aquel entonces, él me parecía la encarnación de la fuerza y la seguridad. Ricardo era 17 años mayor que yo, pero su madurez y experiencia me atraían, especialmente en comparación con mis compañeros, quienes aún estaban buscando su lugar en el mundo. Él me ofreció un mundo con el que yo soñaba. Fiestas elegantes, viajes, joyas, estatus. Me sumergí en el lujo, sintiéndome parte de ese brillante mundo. Pero los años pasaron, y aquel Ricardo que alguna vez encendía mi corazón, poco a poco se convirtió en un hombre frío y empresarial. Siempre estaba ocupado, su mente estaba llena de negocios, inversiones y reuniones. Apenas hablábamos de algo importante. Nuestra vida se convirtió en una rutina cronometrada. Desayunos, cenas, salidas a eventos juntos, pero todo era solo una fachada. Dentro de nosotros reinaba el vacío. A veces me encontraba pensando que Ricardo y yo nos habíamos convertido en compañeros de casa, no en esposos. Sí, compartíamos una casa, teníamos obligaciones comunes, pero ya no había esa cercanía que antes nos unía. Él nunca me preguntaba qué sentía, qué deseaba. ¿Y yo? Poco a poco dejé de hacerme esa pregunta. ¿Eres feliz?, me preguntó una vez durante la cena, y ni siquiera pude responder de inmediato. ¿Era feliz? En lo material, sí. Pero dentro de mí hacía mucho que no ardía aquel fuego que alguna vez encendió Ricardo. Y fue en ese momento de nuestra rutina que a nuestra casa llegó Sergio, el hijo de Ricardo de su primer matrimonio. Nunca lo había conocido, aunque sabía que Ricardo había tenido un matrimonio fallido que terminó hace muchos años. Su relación con Sergio era distante, pero Ricardo, al parecer, quería reconectar, invitándolo a quedarse con nosotros durante las vacaciones. Cuando Sergio apareció en la puerta de nuestra casa, sentí que todo iba a cambiar. Sergio resultó ser completamente diferente de lo que imaginaba. Pensé que vería a un joven reservado, como su padre, pero en su lugar me encontré con un muchacho de sonrisa fácil y una energía vital innegable. Tenía 22 años, y su energía llenaba cada rincón al que entraba. Era joven, atractivo, y lo más importante, me prestaba una atención que hacía mucho tiempo no sentía de parte de Ricardo. Al principio, intenté mantener mi distancia. Sergio y yo hablábamos mucho, pero siempre me recordaba a mí misma que él era el hijo de mi esposo. Sin embargo, con cada día que pasaba, nuestras conversaciones se volvían más personales y sus miradas más profundas. Una noche, cuando Ricardo estaba de viaje, Sergio se quedó conmigo en la cocina después de la cena. Nos reímos y hablamos sobre sus estudios, sus planes para el futuro. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan conectada en una conversación. Sergio era un oyente atento, y lo más importante, estaba genuinamente interesado en mí. Era algo tan inusual para mí que no podía apartarme de su atención. «Eres increíble, Marisa», dijo de repente mientras nos sentábamos frente a frente con copas en la mano. «Estás exagerando», respondí, tratando de ocultar mi ligera incomodidad. «Solo soy una madrastra que intenta no ser aburrida». Sergio me miró con atención y sonrió suavemente. «No lo eres, no eres aburrida, y definitivamente no eres solo una madrastra». Sus palabras me descolocaron.
Por primera vez en muchos años, sentí que alguien me veía como mujer, no solo como esposa o adorno de un marido. Nos quedamos en ese silencio, lleno de algo mucho más que amistad. A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Me sentía extraña. Una mezcla de emoción y culpa me invadía. Pero eso era solo el principio, porque con cada día que pasaba, nuestra atracción se hacía más fuerte. Después de aquella noche, nuestras conversaciones con Sergio se volvieron casi diarias. Evitábamos vernos por mucho tiempo en la casa, especialmente cuando Ricardo estaba presente, pero siempre encontrábamos una excusa para salir juntos, ya fuera al jardín o a la terraza. Nuestras charlas se hicieron más profundas y el silencio entre las palabras cada vez más cargado de tensión. No entendía cómo había sucedido, pero cada interacción con él se sentía especial. Un día, Sergio me propuso dar un paseo por la costa. Nuestra casa estaba en un suburbio tranquilo con vistas al mar, y había muchos lugares apartados a los que podíamos ir sin que nadie nos viera. Salimos temprano en la mañana, justo cuando Ricardo se fue a una reunión en la ciudad. El mar estaba en calma, y la niebla, que lentamente se disipaba sobre el agua, le daba un ambiente especial a nuestra caminata. ¿Vienes a menudo por aquí?, preguntó Sergio cuando nos detuvimos en un acantilado con vistas al océano infinito. Antes sí, pero últimamente, todo ha pasado a un segundo plano. Miraba al mar, intentando distraerme de su cercanía, pero cada movimiento suyo, cada palabra, parecía atraerme más. «Siento que aquí no eres tan feliz», dijo suavemente, sin apartar la mirada de mí. Guardé silencio. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo había logrado entenderme tan bien en tan pocas semanas? Lo que había escondido durante años, él lo desveló en unos cuantos encuentros. «Marisa, te mereces más que solo estar en la sombra de alguien». Su voz era suave, pero llena de convicción. Se acercó un poco más, y sentí cómo su mano rozaba la mía accidentalmente. Mi corazón se detuvo. Ese contacto fue casi inocente, pero me hizo sentir todo aquello de lo que había estado huyendo durante tanto tiempo. En ese momento, parecía que el mundo a nuestro alrededor había desaparecido. Solo nosotros dos, de pie en el acantilado frente al mar, y una conexión extraña pero irresistible entre nosotros. «No entiendes», susurré, apartando la mirada, aunque su mano seguía sobre la mía. «Esto está mal». «¿Por qué?», preguntó, acercándose aún más. «Sé que hay algo entre nosotros, y tú también lo sientes. ¿O vas a decirme que estoy equivocado?». No pude responder. Lo único que podía hacer era permitir que ese momento se volviera real. Estábamos demasiado cerca, y ya no podía luchar contra lo que ocurría dentro de mí. Fue entonces cuando entendí que esto era inevitable. Sabía que todo iba mal, pero ya no podía detenerme. Nuestras reuniones con Sergio se hicieron más frecuentes, aunque hacíamos todo lo posible para evitar la tensión no deseada. Cada conversación estaba llena de emociones que no había experimentado en mucho tiempo. Intentaba convencerme de que todo esto era solo un capricho inocente, pero en el fondo de mi corazón sabía que era mucho más que una simple amistad. Una noche, cuando Ricardo se fue nuevamente en otro viaje de negocios, me quedé sola en casa. Sergio sugirió que cenáramos en la terraza. El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Nos sentamos a la mesa, rodeados de velas y el suave murmullo del mar. Parecía que el tiempo se había detenido. ¿Alguna vez te has arrepentido de tu elección?, preguntó de repente Sergio. Su voz era suave, casi un susurro. Me quedé pensando, mirando la llama de una vela. ¿De qué elección en particular? De haberte casado con mi padre. No esperaba una pregunta tan directa, y sentí como algo dentro de mí se tensaba. Estaba lista para mentir, como ya lo había hecho tantas veces, pero algo en su mirada no me dejaba escapar de la verdad. «A veces», confesé finalmente. «No por él. Ricardo es un buen hombre, pero con los años me perdí a mí misma. Vivo en una jaula que yo misma creé». Sergio me miró en silencio, y supe que entendía. Sus palabras rompieron nuevamente el silencio, cargado de tensión. «Tú puedes ser tú misma, Marisa. ¿Lo sabes?». Su voz era suave, pero había una fuerza en ella,
y en ese momento comprendí que ya había dejado de luchar contra mis propios sentimientos. Cuando Sergio se inclinó y sus labios rozaron los míos, todo sucedió demasiado rápido. No me resistí, no lo aparté. Dentro de mí todo gritaba que estaba mal, pero en ese momento ya no podía contenerme. Ambos sabíamos que a partir de ese instante todo había cambiado. A la mañana siguiente me desperté con una pesada carga en el pecho. Todo lo que había ocurrido la noche anterior parecía un sueño que se había convertido en realidad. Me paré junto a la ventana, mirando el mar en calma, pero por dentro todo estaba en caos. Sabía que no podía deshacer el pasado, y ahora lo que Sergio y yo compartíamos se había convertido en algo que ambos debíamos ocultar. Sergio se acercó en silencio, sus pasos apenas audibles, y se detuvo detrás de mí sin tocarme. Sentí su mirada en mi espalda, y el silencio entre nosotros se volvió insoportable. «No podemos seguir así», dije en voz baja, sin darme la vuelta. «Esto lo destruirá todo». «Marisa». Su voz estaba llena de convicción. ¿Acaso lo que pasó no fue real? Ya no puedo fingir que todo esto es mentira. Me giré lentamente hacia él. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a vivir con esto? Sergio dio un paso hacia mí y tomó mis manos. Piensas que está mal porque tienes miedo de que todo salga a la luz. Pero nuestros sentimientos no van a desaparecer. No podemos ignorar lo que hay entre nosotros. Sus palabras me afectaron profundamente. En cada mirada suya, en cada roce, sentía algo poderoso, algo que no había experimentado con Ricardo en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, todo me sumía en un abismo de culpa interminable. Durante varios días intentamos mantener la distancia, evitando incluso encuentros casuales, pero era insoportable. Comenzamos a inventar excusas para salir de casa. Un paseo por la costa, un viaje a la ciudad. Pero cada vez que estábamos solos, esa conexión invisible volvía a unirnos. Me sentía cada vez más inquieta. Tenía la sensación de que los sirvientes comenzaban a notar algo raro, aunque nadie decía nada al respecto. Mi vida se convirtió en una lucha entre el deseo de mantener el secreto y la incapacidad de renunciar a lo que Sergio y yo sentíamos el uno por el otro. Y entonces, un día, cuando regresamos a casa después de una larga caminata, nos encontramos con Ricardo esperándonos. Nos miraba con una frialdad calculada, sus ojos llenos de pensamientos profundos. Estaba de pie en la puerta, sintiendo cómo la mirada fría de Ricardo me atravesaba por completo. Usualmente era imperturbable, pero en ese momento sus ojos reflejaban algo nuevo, sospecha. «Han salido por mucho tiempo», dijo, al principio con calma, pero su voz estaba cargada de una cautela helada. «Sí, tomamos un poco de aire». Intenté responder con tranquilidad, pero mis palabras sonaron tensas. Sergio permanecía en silencio, sus manos nerviosas apretadas en los bolsillos. Sentía cómo su tensión me contagiaba. Ricardo asintió en silencio, como si estuviera sopesando algo en su mente, y finalmente se dio la vuelta. Sabía que eso no era el final, que había notado algo y comenzaba a armar el rompecabezas en su cabeza. Habíamos sido demasiado descuidados, demasiado cautivados por este juego peligroso, y ahora el riesgo de ser descubiertos se había vuelto real. Esa noche no pude encontrar paz. Todo a mi alrededor me parecía sospechoso. Cada mirada, cada movimiento de los sirvientes. Estaba convencida de que alguno de ellos podría haber sospechado lo que sucedía entre Sergio y yo, y que se lo contarían a Ricardo. El miedo interno comenzaba a consumirme. Sergio, por su parte, no compartía mi preocupación. Se comportaba con confianza, como siempre, pero había un nerviosismo oculto en sus acciones. Era nuestro pequeño secreto, pero sabía que cada día se volvía más difícil de ocultar. Una noche, Ricardo sugirió que cenáramos en un círculo íntimo, solo nosotros tres. En la mesa reinaba un silencio tenso, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. «¿Sabes, Marisa?», de repente dijo Ricardo, deteniéndose y mirándome directamente a los ojos. «Has estado saliendo demasiado con Sergio». Me congelé, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro. «Solo estamos hablando, Ricardo. Es tu hijo». «¿De verdad?». Su voz era suave, pero llena de una amenaza oculta. En ese momento,
comprendí que él sabía algo, o al menos lo sospechaba. Mi corazón empezó a latir más rápido, y la habitación comenzó a cerrarse a mi alrededor. Sergio, sentado a mi lado, mantenía una expresión impasible, pero sentí su tensión. Estábamos al borde del abismo, y parecía que con un paso más, todo se derrumbaría. Después de esa cena, apenas podía respirar. Cada palabra de Ricardo tensaba un hilo invisible entre los tres, listo para romperse en cualquier momento. Sus sospechas crecían, y yo sabía que nuestro tiempo se agotaba. Al día siguiente, no encontraba paz. Todo en la casa parecía impregnado de tensión. Intentaba evitar a Sergio, pero era imposible. Él percibía mi inquietud y, como siempre, trataba de mantener la calma. «Marisa, saldremos de esta», me decía cuando me encontró en la terraza. Estábamos de pie, como al borde del mundo, con la vista hacia el mar infinito. Papá no sabe nada con certeza, solo sospecha, pero necesita pruebas. Eso no durará mucho, respondí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Ricardo es inteligente, pronto lo descubrirá todo. ¿Y qué haremos entonces? No debes tenerle miedo. Sergio se acercó a mí, y sentí su cercanía, que antes me traía tanta alegría y ahora solo provocaba temor. Estoy aquí, estamos juntos. Pero ni siquiera sus palabras lograban calmarme. Habíamos llegado demasiado lejos, y no había vuelta atrás. Esa noche, cuando Ricardo estaba en su despacho y Sergio había salido a la ciudad, decidí que debía enfrentar a Ricardo. Tenía que hablar con él, tratar de averiguar hasta dónde llegaban sus sospechas. Entré en el despacho, y Ricardo estaba sentado en su escritorio, inmerso en sus documentos. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Necesitas algo, Marisa? Su voz era tranquila, pero sabía que tras esa calma se escondían tormentas. Me quedé de pie frente a él, reuniendo mis pensamientos. Ricardo, tenemos que hablar. Dejó a un lado los papeles y con un gesto me invitó a sentarme frente a él. ¿Sobre qué? Preguntó, observándome como un depredador a su presa. Sobre nosotros, dije, esforzándome por ocultar el temblor en mi voz. Sobre lo que está pasando entre nosotros. Ricardo me miró detenidamente. ¿Qué está pasando entre nosotros? Su voz era suave, pero sentía que sabía mucho más de lo que decía, y en ese momento comprendí que había comenzado un juego en el que ya no podía ganar. El silencio en el despacho de Ricardo era ensordecedor. Mis dedos se aferraban nerviosamente a los reposabrazos de la silla, mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a salir del pecho. No sabía qué decir, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «Estás callada», dijo finalmente Ricardo, observándome como si intentara leer mis pensamientos. «Si tienes algo que decir, será mejor que lo digas ahora». Ricardo. Tomé una respiración profunda, intentando mantener la voz firme. Sé que nuestra relación ha cambiado. Ya no somos los mismos de antes, y creo que tú también lo sientes. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y una sombra de comprensión cruzó su rostro. Sabía que estaba tratando de guiarlo hacia algo más profundo. «Dices que hemos cambiado, Marisa, pero veo que no se trata de nosotros», dijo fríamente. «¿Quieres decir algo más, verdad?» Mis manos temblaban y ya no podía sostenerle la mirada. «Ricardo, no es tan sencillo». Pero él ya no me escuchaba. Su mirada se volvió tan afilada como una navaja. Se levantó de su escritorio y lentamente lo rodeó, deteniéndose justo frente a mí. «Vamos, Marisa, dime la verdad. ¿Crees que no he notado nada?» Estaba preparada para esta conversación, pero ahora me sentía pequeña e indefensa ante su presencia imponente. Mi corazón se detuvo cuando se inclinó un poco más, como si estuviera listo para escuchar mi confesión. «Tú y Sergio». Sus palabras fueron como un golpe. «Sé que hay algo entre ustedes». En ese momento, mi mundo se vino abajo. Podría haber mentido, podría haber intentado negar sus acusaciones, pero ya no tenía sentido. Todo había terminado. Ricardo lo sabía. «Ricardo». Comencé a decir, pero mi voz se desvaneció. Lo único que pude hacer fue murmurar en voz baja. «Perdóname». Él no respondió de inmediato.
Su rostro no mostró emoción, pero vi cómo un fuego ardía en sus ojos. Dio un paso atrás y se giró por un instante, dándome tiempo para asimilar la magnitud del desastre. «Me has traicionado», dijo en voz baja, pero no había ira en su tono, solo frialdad. «Y también a mi hijo». En ese momento supe que todo había terminado. Después de aquella conversación con Ricardo, todo se derrumbó. No solo me dejó, sino que me borró de su vida como si fuera una pieza inútil. La casa, en la que alguna vez me sentí la dueña, ahora se había vuelto extraña para mí. Ya no tenía lugar ni en su mundo, ni en la vida que solía conocer. Ricardo actuó con rapidez y frialdad. Los abogados ya tenían todos los documentos listos, y en un instante lo perdí todo. La casa, el dinero, incluso el más mínimo apoyo. Hizo todo lo posible para que me fuera con las manos vacías. Ya no tenía derecho ni siquiera a una parte de lo que habíamos construido juntos. Todas nuestras cuentas conjuntas fueron congeladas, y cada rincón de mi antiguo mundo estaba cerrado para mí. Una mañana, mientras empacaba mis cosas en una maleta vacía, la magnitud de la situación me golpeó. Estaba sola, sin apoyo, sin recursos, sin un futuro. Solo había una pregunta dando vueltas en mi mente: ¿cómo pude ser tan estúpida y destruirlo todo? Pensé que podría encontrar consuelo en los breves momentos con Sergio, pero eso no fue más que una ilusión. Nada podía reemplazar lo que había perdido. Mi traición no solo destrozó mi matrimonio, sino que también me dejó en un vacío absoluto. Todo por lo que alguna vez luché desapareció, como si nunca hubiera existido. En ese instante, comprendí el verdadero precio de mis acciones. La vida que alguna vez consideré aburrida y vacía era infinitamente mejor que cualquier pasión pasajera. Ahora no me quedaba nada, salvo remordimientos, y tal vez eso fuera el peor castigo de todos.